El idilio bucólico es el primer libro escrito totalmente con poemas eróticos en el país, y sin embargo, su autor ha quedado como un poeta totalmente desconocido por la literatura mexicana. José María Facha fue reencontrado hace un par de años por el escritor e investigador potosino Ignacio Betancourt, el cual nos platica que un día encontró un soneto tetrasílabo que le pareció muy atractivo, no tanto por lo experimental de la forma, que era habitual en el movimiento modernista, sino porque en el texto encontró cierta sensibilidad muy diferente a la que se manifestaba en sus contemporáneos. Leyendo periódicos del siglo XIX y publicaciones, encontré un soneto tetrasílabo que se llama Gris de Tedio, muy bello, no solo por la singularidad de que sea los sonetos son en decasílabos, pero este era tetrasílabo, unos versitos de 4 sílabas todos, pero con una precisión y una sensibilidad totalmente distinta a lo que había y que se publicaba en ese momento. Entonces dije, caray, aquí hay algo interesante, y entonces empecé a jalar el hilo y a buscar, porque no había nada. Nunca apelaron a José María Facha aquí los críticos contemporáneos. Las últimas antologías que se hicieron lo excluyen, lo citan de pasada, con equivocaciones, con omisiones, en fin. Entonces eso me pareció que valía mucho la pena seguirlo, y así fue como anduve caminando hasta llegar al idilio bucólico, después a su obra política también. Hay es muy curioso, cuando se publica uno de los grandes poemas de Otón, que se llama Pastoral, nadie lo toma en cuenta aquí. Otón ha repudiado a San Luis Potosí y está viviendo, me parece que en Durango, por ahí por Tamaulipas, y entonces él escribe, siendo su sobrino, que además nunca dice que es su tío Otón, ¿verdad? Pero dice que el gran poeta Otón escribió este poema, Pastoral, etcétera, etcétera, que es extraordinario, y que los burgueses son incapaces de escucharlo. Así dicen los burgueses, porque solo escuchan el tintín metálico del dólar, ¿no? Repudiaba a los norteamericanos y decía que la representación simbólica de los gringos era un jamón, un tornillo y un dólar, y que eran de una vulgaridad impresionante, que eran incapaces de entender la poesía. En fin, José María Facha es un ser complejo. Hay que decir que toda su obra la publica en, no sé, 4, máximo 5 años, desde los 17, 18 años hasta los 22, es detenido, lo meten a la cárcel, tiene muchos problemas por su actividad política, y cuando sale de la cárcel desaparece y nunca más vuelve a publicar nada. Estaban soñolientas las campañas, de sol acribillados los confines, y en la contemplación de los satines del cielo se abstraían las montañas. El viento, fascinado por extrañas sensaciones, lamía los jazmines de tu piel. Y con músicos festines hizo vibrar su frenesí en las cañas. Con embriaguez de gozo inextinguida, ostentabas desnuda tu silueta como una ovación para la vida. Y en tanto que anheloso el mar convexo contraía sus músculos de atleta, me hipnoticé en el hachís de tu sexo. Finalmente, la obra de José María Facha ha empezado a circular, bueno, desde hace 2 años que apareció el libro. Por múltiples razones, su obra, siento que es una obra sumamente destacada, es autor del primer libro de poemas eróticos que se publicó en el país, 16 años antes de Caro Victrix de Efrén Rebolledo. En fin, él es un poeta que en el año de 1900, este es uno de los sonetos que integran Idilio Bucólico, publica su libro.
Hay que decir que es sobrino de Manuel José Otón, hijo de una de sus dos hermanas, y una de las razones que explican las características de la obra de este joven es que desde que era un adolescente tuvo la oportunidad de ser amigo del grupo que producía la revista Moderna en la Ciudad de México, es decir, Tablada, bueno, el mismo Rebolledo, Jesús Valenzuela, Luis G. Urbina, etcétera. Los grandes poetas del modernismo mexicano eran sus amigos. Él era un joven muy dotado, muy inquieto, porque no solamente se destacó como poeta, sino también como periodista y sobre todo como activista político. Él pertenece al Club Liberal Ponciano Arriaga, que son quienes organizan el primer congreso liberal que se hace en el país en 1901, aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Una de las razones por las que tal vez su obra no fue tratada con la atención debida por los historiadores o por alguno de los historiadores que predominaron localmente, podría ser, ¿verdad?, el hecho de que al pertenecer a este grupo de liberales que organizan el Congreso, son excomulgados por el obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón, que por cierto también escribía poemas muy distintos. Él era un neoclásico todavía a principios del siglo XX, pero podría ser es una de las razones, y también porque, bueno, toca el tema erótico. Él era una persona también que se interesaba mucho por las manifestaciones culturales en general. Escribía en los periódicos, sobre todo en el periódico, un periódico importantísimo aquí, duró más de 30 años, una buena parte del siglo XIX y todavía la primera década del XX, me refiero al Estandarte. Ahí publicó una buena cantidad de poemas sueltos que yo logré conjuntar, y entonces aparecen publicados junto con el libro Idilio Bucólico, que es un conjunto de 29 sonetos, en donde una mujer, una joven virgen, porque hay que establecer la diferencia que las mujeres que los modernistas tratan en la mayoría de sus trabajos, son, digamos, son mujeres fatales, son prostitutas, son cierta forma de decadencia muy en boga en ese momento, y además que se reúnen siempre en espacios cerrados, son lunares. En el caso de José María Facha, él hace que los amantes se encuentren a pleno sol, bueno, un poco a la sombrita para que no fueran a achicharrarse, porque están 2 días y medio amándose sexual y erótica y sensiblemente. Y es una virgen que pierde su virginidad en ese encuentro. En el conjunto de sonetos, José María Facha, el conjunto de sonetos de Idilio Bucólico, el autor hace participar a la naturaleza como un elemento más. Podríamos decir que ocurre un ménage à trois ahí, entre los árboles, la vegetación, el viento, el agua, el césped, todos los animales participan, todos los elementos naturales participan, y también todos los sentidos humanos intervienen: el tacto, el olfato, la vista, bueno, los otros que no tengo en este momento participan, y entonces se vuelve una enorme representación de vitalidad y de goce. Hay que significar, si ustedes recuerdan alguno de los versos que se leyeron al inicio, él, por ejemplo, en uno de los versos dice, habla de la desnudez como una ovación para la vida. En 1900, si ustedes piensan que todavía en los años 30, 40, 50, por ejemplo, en Estados Unidos, en las playas, podían apresar a quienes iban a la playa y mostraban algunas partes de su cuerpo, tendrán una idea de que el cuerpo existía para ser ocultado. Entonces, el hecho de que un poeta en 1900 hable del cuerpo desnudo como una exaltación para la vida es inusual totalmente, es algo fuera de todo lo que se establecía en ese momento. El hecho mismo que aparezca de forma explícita el término sexo, que era una palabra totalmente tabú, es algo también inusual.
en el conjunto, no de la poesía que se escribía acá, sino en el conjunto de la poesía nacional, estos rasgos son relevantes y le dan una peculiaridad a su obra. Afortunadamente se conoce ya, ha sido estudiado, es estudiado actualmente ya en las escuelas, en las universidades, se han hecho comentarios en revistas nacionales, en fin, creo que finalmente la obra de este joven poeta nacido en San Luis Potosí tiene un sitio ya en la literatura nacional. Por mi parte les puedo decir que inmediatamente después de Manuel José Otón, aunque no los conozco a todos, pero sí a la mayoría de los escritores potosinos, les puedo decir que en la época le sigue inmediatamente y en algunos momentos casi a la par José María Facha. Ven, intacta y coqueta epifanía, confortando mi amor que hoy está yerto, a calentar mi tálamo desierto, mi tálamo bohemio que se enfría. Abrígame en tu cuerpo, amada mía, arrópame en halagos si despierto de la mañana al resplandor incierto que sorprende velando mi agonía. Empalaga mis labios con las mieles olorosas a mirtos y a claveles que en tu boca chorrea el entusiasmo. Y fundiendo pesares y dolores en una libre conjunción de amores, gocemos del placer en el espasmo. Esto es ser poeta, esto es poesía, así, definitivamente. Yo creo que una de las novedades también de Facha que se dan en su poesía es que esa manera de ver las cosas la revierte a las cosas ser vistas y a que las cosas mismas vean, cosa que es una novedad que ni en los contemporáneos, hasta los contemporáneos es que se da esa mirada que, por ejemplo, trabaja en la Esfinge. Abochornan la tierra abrasada de un sol ígneo los rayos de fuego, envolviendo en alientos de horno a la sábana gris del desierto. Las pirámides altas, sus crestas cenicientas levantan a lejos, constelando de ibis sagrados, pasa el Nilo cual cinta de acero, y su linfa sonora interrumpe el solemne y augusto silencio. En el fondo aparece la Esfinge, que azotaron tifones coléricos y con ojos tornados y mustios, no cerrados por mil y mil sueños, ve pasar en desfile sombrío silenciosos y tardos camellos. Solamente se publicaron aquí en trabajos producidos en San Luis Potosí hace ya muchos años ejemplos de poetas. Aparece publicado el del camello, ¿verdad?, que está muy influido todavía por los parnasianos, que son estos poetas franceses de mediados de la segunda mitad del siglo XIX, y también toda una serie de poemas truculentos, en donde hay mucha influencia, digamos, de Baudelaire, en el sentido de que los personajes son mujeres enfermas, parecía un mérito morir tísicas, siempre se prefiere lo pálido, lo oscuro, lo mortecino, en fin, hay una tendencia que se anula totalmente cuando adquiere una voz más personal y que aparece de manera espléndida en los sonetos del idilio bucólico. Me gustaría contextualizar un poco el entorno literario y también, mínimamente el social de José María Facha. Los modernistas que aparecen, casi nunca se ponen de acuerdo, porque el modernismo es uno de los temas más estudiados y más tratados en la poesía latinoamericana, pero digamos que va del poema de la duquesa Job, de Gutiérrez Nájera, hasta La suave patria, ¿no?, el poema de López Velarde, como de 1880 a 1916, 19, por ahí, ¿no? Son como 30, 40 años en donde predomina el modernismo.
y los modernistas vendrían siendo una especie de los hippies del siglo XIX. Se vestían de maneras sumamente extravagantes, usaban largas melenas, ropas muy de colores y muy largas, abrigos, sacos, corbatas muy espectaculares. Fumaban, bueno, lo que ahora sería el equivalente de la marihuana, en ese tiempo era el hashish, y eran muy adictos a las drogas, al alcohol. Vivían con la idea de que el mundo se iba a acabar mañana, en algunos poemas se expresa, y entonces era de una enorme intensidad. Lo supe. Tomé vino hasta embriagarme. Ahogué los gritos de mi alma tímida y dejé que los celos oprimieran con un silencio de dolor mis fibras. El puñal oculté dentro de la blusa, fingiendo que nada conocía. Marché con pasos tambaleantes de ebrio a la casa fatal de mi querida. La hallé como otras veces cariñosa y la besé cual en mejores días, cuando lleno de polvo y de cansancio del incesante trabajar volvía. Y era para mí la tierna amante, para mi hondo pesar la fiel amiga, cuando era de mi afán la recompensa, el premio a mi sudor y a mi fatiga, y con ella olvidando las miserias, los negros desengaños de la vida, un mendrugo de pan me sabe a gloria, y a gloria inacabable sus caricias. Vacilaba cobarde y pensativo. Ella estaba radiante de alegría. Cuán hermosa era aún. ¿Por qué privarme de su amor arrancándole la vida? Pero de pronto enrojeció mi pecho un sangriento relámpago de ira. Me acordé de aquel otro, del amante por quien en fiebre de pasión ardía. El crimen, negro búho, me hundió su garra y se apretó el cilicio de mis fibras. Sobre ella me lancé cual tigre hambriento, agujereó su piel bronceada y fina, la lengua del puñal aguda y férrea, abriendo bocas de color de guinda, por cuyos labios rojos y entreabiertos vomitaban su sangre las heridas. José María Facha nos legó un puñado de poemas sobre el delirio, la pasión y la magia que se desprende en la entrega de los cuerpos, el espanto. José María Facha, un hombre con caminos de poesía precoz, dejados justo a tiempo. Facha vivió, amó, escribió, participó en política y pronto se cansó de todo ello. Nosotros nos seguimos preguntando a dónde fue, dónde quedó, mientras su sonrisa de genio nos lo dice todo y a la vez lo calla.